Gracias por ese amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo. Y sabemos que la obra que empezaste en nuestras vidas, tú eres fiel para terminarla. Sabemos que eh, este propósito tuyo en nuestras vidas va a seguir, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque no solo trabajas en nosotros, sino a través de nosotros, Señor, bendiciendo a otra gente, ayudando a otra gente, enseñando a otra gente, para que nuestras vidas sean de bendición para otros. Damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. les puse al tema de hoy, si se fijaron, rescatados de la eh, vana manera de vivir, ¿sí? Rescatados de la mala vida, le puse. Vamos a leerlos. Esta frase viene en 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus padres, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin mancha, ¿sí? Y sin contaminación, por ahí dicen en otra versión. En la Reina Valera 60 dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. En esta dice de una manera sin sentido. Y me llama la atención esa palabra que usa en esta versión, que es Dios habla hoy. Dice que le damos una vida sin sentido. O sea, de alguna manera, yo creo que nuestros padres nos enseñaron, no sé, a vivir la vida como ellos la entendían, pero sin un propósito definido, porque desgraciadamente yo creo que ni ellos mismos sabían cuál era el propósito de ellos en sus vidas. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito. Eh, yo les decía el día de ayer, y creo que el servicio antepasado también, que en cada flujo de semen hay 200 millones de espermatozoides. Y de esos 200 millones, Dios elige a uno. Y lo digo con toda intención, elige, o sea, no agarró al azar, no fue como nos enseñaron el más veloz, el primero que llegó, no, llegó el que tenía que llegar, ¿sí? A fecundar el óvulo fue el que Dios tenía preparado, o sea, Dios te tenía preparado a ti. De hecho, Dios le dice al profeta Jeremías en el capítulo 1, verso 5 de Jeremías, dice, antes de que nacieras, te conocí, y antes de que te formases en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios no dice, ya nació este niño, pues a ver qué vamos a hacer este niño, a ver qué hace. No, 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 no. Nace, cada uno de nosotros tenemos un propósito definido, cada uno. Incluso las malas personas tienen un propósito. De hecho, Jesús habla de Judas. Alguien tenía que hacer la de Judas, alguien tenía que entregarlo. O sea, ese fue el propósito de él. ¿Sí? Entonces, todos tenemos un propósito. Lo interesante aquí es que cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Tenemos que encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y dejar atrás las malas enseñanzas que recibimos de nuestros padres. Y digo, dejar atrás las malas enseñanzas porque, si somos sinceros, pues no todo fue malo, ¿no? Aunque de repente la mayoría podemos estar resentidos con papá o con mamá por los errores, algo que siempre les digo que a veces los jueces más duros de los padres son los hijos. Los hijos son los que a veces con más dureza nos juzgan a los padres, y a su vez a lo mejor nosotros también lo hicimos de esa manera, ¿no? Juzgamos a nuestros padres de la misma manera. Hay un comercial tele
una música así como de los ochentas, donde llega un papá y está el niño chiquito, y el chiquito admira al papá, mi papá es lo máximo, llega a la adolescencia y luego el viejo ya está obsoleto, pero cuando se convierte en padre, luego dice, bueno, pues, ¿qué razón tenía mi papá, no? Y de alguna manera así pasa, ¿no? Este, yo me acuerdo cuando una de mis hijas me estaba criticando, le dije, pues ojalá seas mejor madre que lo que fui yo con ustedes de padre, ¿no? Y ahora que ya tiene a su hija que salió con el mismo carácter, se da cuenta que no es tan fácil como ellos pensaban, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes, yo sé que no quiero que me la contesten, simplemente es para que hagan una introspección, para que se pongan a analizar qué piensas o qué sientes de tu papá o de tu mamá. Porque de repente, te digo, hay resentimientos. Eh, yo, yo traía a los míos, mi papá fue un muy buen padre, pero, y a pesar de eso traía yo mis resentimientos. De hecho, cuando estaba en la secundaria, mi papá era muy duro con nosotros, de repente nos daba muy fuerte y a veces le pasaba la mano. Y en cierta época de mi vida en la secundaria, pues no me fue muy bien en la escuela y dije, me va a matar. Y me fui de la casa, y cuando me fui de la casa, mi papá me encontró el otro día porque obviamente me estuvo buscando en la escuela, anduvo preguntando con quién me juntaba, quiénes eran mis amigos, y dio con alguien, era mi amigo y sabía dónde estaba, y total me encontró y me llevó a la casa, ¿no? Y no me dijo absolutamente nada. Entonces, ese episodio para mí fue algo como que lo olvidé muchos años ese episodio, y un día ya estaba yo casado, con hijos, inclusive ya estaba pastoreando yo en la iglesia, y Dios me recordó ese episodio. Me dice, ¿te acuerdas cuando te fuiste de la... Dije, sí. Y Dios me dijo, ve y pídele perdón a tu papá. Entonces, me acuerdo que en ese momento me dejé venir a la casa y dije a mi papá, oye, papá, ¿te acuerdas cuando me fui de la casa? Sí, tú pensaste que yo te iba a pegar y que no, pero no iba a ser. No, yo tranquilo, le digo, no, no vengo a quejarme, lo que quiero hacer es pedirte perdón, y por el mal rato que te hice pasar, etcétera. Le pedí perdón, me pidió perdón y nos arreglamos muy padre, porque era el momento y era un momento que Dios había puesto. ¿Y por qué te digo que era un momento que Dios había puesto? Porque nos arreglamos tan padre también que quiso hacer lo mismo con mi hermano, pero no le salió. Entonces, cuando quise hablar con mi hermano, dice, ay, me dijo, quise hacer lo mismo con tu hermano, dice, pero no pudo, me sacó cosas que ni sabía ni me imaginaba, y fue algo, pues, gacho. Entonces, de alguna manera, esto, bendito a Dios, fue guiado por el Espíritu Santo, y pudimos arreglarnos muy padre, ¿no? Entonces, mucha gente trae resentimientos, en muchos casos hasta odio con sus padres. Digo, en la iglesia me ha pasado, había una señora que llegó ahí a la congre, que odiaba al papá, y le digo, "No, ya perdona, ya que se muera lo voy a perdonar". No quería perdonar. Y se murió el papá, y cuando se muere le digo, ¿ya se murió? Dijiste que ya que se murió lo vas a perdonar. Pues no, no lo perdono. O sea, el resentimiento estaba tan fuerte que no quiso perdonarlo, ni aún después de muerto. Dice, ya muerto, ya no puede arreglar nada. Entonces, si lo que la Biblia dice es cierto, y así lo es, si dejas que el odio y los resentimientos aniden en ti, aquello que has sembrado, eso recogerás en tus hijos. O sea, ¿te gustaría que tus hijos tengan odio o resentimiento contigo? Yo me acuerdo, precisamente un día toqué este tema, eh, y conozco a una persona, de hecho conozco las tres generaciones, al abuelo, al papá
y al hijo, y el hijo ya estaba grande. Entonces, los conocía también que sabía cómo estaba la situación. Entonces, el hijo estaba súper resentido con el padre. La verdad es que el padre no fue un padre modelo, pero él estaba resentido. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que los patrones se repiten? ¿Sí? A menos que vengamos a Dios es cuando rompemos esos malos patrones, pero si no, los patrones se repiten. Y entonces, odiaba al papá o resentido con el papá y, este, y yo sabía que el nieto estaba resentido también con el hijo. O sea, hablando de las tres generaciones para poder distinguir, estaba resentido. Entonces me acuerdo que sí le dije, pues si estás resentido con tu papá, ¿tú crees que no van a estar resentidos tus hijos contigo? Y me peló los ojos y se quedó así, porque es la verdad. Y era lo que yo sabía, que había resentimiento, sí, ya venía hasta por generaciones, ¿no? Porque se habían repetido algunos patrones. Entonces le digo, tienes que perdonar a tu papá, poner el ejemplo. La Biblia dice que todo lo que siembras cosechas, lo haces tú, ¿sí? Y a veces, pues ya no lo hagas por ti, sino por los que vienen atrás, por los que te están viendo. Hay un autor de muchos libros de liderazgo que se llama John Maxwell y dice algo bien interesante. Dice, por más que se le enseñe al niño, siempre se empeñará en comportarse como sus padres. ¿Cuántas veces hemos oído que dice que el ejemplo arrastra? Que los hijos no van a hacer lo que les digas, sino lo que te vean hacer, porque de alguna manera, pues estos patrones ahí quedan grabados en la mente, en el consciente y en el subconsciente, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 10, verso 12. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas. ¿Sí? Cuando odiamos a alguien, pues se van a crear rencillas de aquí para allá, de allá para acá y la cosa va a crecer. Pero fíjense lo que dice la segunda parte de ese versículo. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y me llama la atención porque dice todas. Ya lo hemos dicho, cuando la Biblia dice todas es todas y cuando dice nada es nada. Y Dios nos ama y Dios ha cubierto todas mis faltas. Dice que todos mis pecados y de mis iniquidades no se acordará jamás de ellos, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios no me va a pedir que yo haga algo que Él no está haciendo conmigo. Entonces, dice que el amor cubre las faltas. Y esto también es un indicativo para nosotros. Cuando tú estás viendo las faltas en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus papás, en tus hermanos, en los demás, quiere decir que no lo estás amando. Y un principio bíblico que nos enseñó Jesús es, ámense a los otros como yo les he amado. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, el amor es el sello inconfundible y el sello del Evangelio y del mensaje de Jesús para el mundo. El amor. Tanto nos amó Dios a nosotros que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tanto nos amó que dio, que entregó a su propio Hijo. ¿Sí? Es el sello de Dios en nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 6, versos 1 y 2. Eh, Algo que nosotros predicamos mucho, predicamos la gracia, dice Pablo en el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La ley son los mandamientos, pero no es que desechemos totalmente la ley porque tiene principios espirituales de, de bendición. La Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero la ley dice honra a tu padre y a tu madre, entonces ya porque no estoy bajo la ley ya no voy a honrar a mis padres. ¿Sí? Fíjense cómo dice Efesios 6, 1 y 2. Y aquí en Efesios, Pablo
retoma ese mandamiento de la ley, ¿sí? Pero le da énfasis a la bendición que trae, ¿sí? No el hacerlo para ganarte la salvación. Sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe, dice la Biblia. Pero dice así, hijitos, obedezcan a sus padres como agradar, dice, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo para que seas feliz, ahí está la bendición, para que seas feliz y vivas una larga vida sobre la tierra. En otra versión dice, para que todo te salga bien, ¿sí? Y luego dice que es el primer mandamiento con promesa, dice también. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina e instrucción que requiere o que quiere el Señor de nosotros. Porque también a veces, bueno, no sé, como latinos tenemos una forma diferente, ¿no? De tratar a los hijos. En mi caso, por ejemplo, mi mamá era muy, lo que llaman cuchito de palo. Y de repente nos decía, es que es amor salvaje y nos mordía y nos pellizcaba y a nosotros nos daba coraje. Y así es que es amor salvaje, ¿no? Entonces, por ambas partes, dice, la parte del hijo hacia el padre, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Independientemente de cómo sean. ¿Sí? Ahí no dice si son buenos padres, si son malos padres, si es alcohólico, si es borracho, si es drogadicto. No, dice, honralos. Y a nosotros como padres nos dice que no los hagamos exasperar, que no los hagamos enojar, y que los criemos o los eduquemos en la disciplina del Señor, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios. Salmos, capítulo 127, verso 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia del Señor son los hijos. Es una herencia de Dios. No son mi herencia mis hijos. Son herencia de Dios. ¿Sí? Eh, los hijos son un préstamo que Dios nos hace para que eduquemos a los hijos de Dios, porque tus hijos son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces tienes que educarlos pensando en que son hijos de Dios. ¿Sí? Son herencias, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Tienes que enseñarlos a honrar, a respetar a Dios, a tus hijos, porque eso es lo que va a bendecir a tus hijos, ¿no? La honra que les enseñes. Ok, Romanos 12:2, creo que es una cita a la que recurrimos muchas veces. Dice, no vivan ya según los criterios. La palabra criterios es una forma de pensar ya establecida. Un criterio es como un paradigma, ¿sí? Es algo ya un modo de pensar establecido. Entonces dicen, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, o sea, no vivan ustedes de acuerdo a cómo viven la gente de este mundo, lo que está diciendo en otra versión así lo dice, ¿sí? Tú tienes que vivir de una manera diferente a la que viven la gente de allá afuera. Entonces, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y entonces lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Sí, para que yo cambie mi manera de vida, mi forma de vida, entonces tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Y de qué manera cambio mi forma de pensar? Yo traigo un criterio que ha sido formado desde que nací hasta la fecha. Y la mayor parte de ese criterio, de esa forma de pensar, eh, se creó allá afuera en el mundo. Vengo aquí al conocimiento de la palabra de Dios y me enseñan
una nueva forma de pensar, una forma de pensar diferente a la que tienen allá afuera, una manera diferente de vivir a la vida que lleva la gente de allá afuera. Y entonces la única manera de cambiar lo que ya le metí acá a la cabeza es meterle cosas nuevas y diferentes, ¿sí? Entonces, lo que hago ahora es meter la palabra de Dios en mi vida, ¿sí? Para que eso es lo que rija mi vida. Dice la Biblia que incluso tengo que someter todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Entonces, si mi pensamiento va de acuerdo a la palabra, obviamente tienes que conocer la palabra, cómo vas a cernir tus pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios. Entonces es bueno que conozcan la palabra de Dios. Nosotros siempre les aconsejamos, lean la Biblia en su casa, empiecen desde el Nuevo Testamento, porque si empiezan desde el Viejo Testamento, muchas cosas no las van a entender, pero en el Nuevo, como tiene cumplimiento muchas cosas del Viejo Testamento, van a oír que dice, esto es lo que el profeta Isaías profetizaba, ¿sí? Entonces, mucho del cumplimiento del Viejo Testamento está en el Nuevo. Entonces es más fácil que entiendas el Viejo Testamento una vez leyendo el Nuevo Testamento. Entonces, si quieres, mi recomendación es, empieza a leer todo el Nuevo Testamento, empieza por los Evangelios, al principio, eh, terminas en Apocalipsis, que está un poco complicado ahí porque tiene muchos símbolos, y entonces te recomendaría irte a Proverbios y Salmos y ya después empiezas desde el principio en Génesis. Ok, tus pensamientos, creo que esto ya lo comentamos alguna vez, tus pensamientos producen sentimiento, cada pensamiento produce un sentimiento dentro de nosotros. Si el sentimiento es grato, pues vamos a buscar que ese pensamiento se haga realidad, o sea, vamos a obrar, a, a trabajar de acuerdo a eso porque nos está haciendo agradable. Pero si el pensamiento te produce un sentimiento desagradable, pues vas a evitar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, todo pensamiento produce un sentimiento o una emoción. Estos a su vez crean una reacción, impulso o conducta, y tu conducta produce o afirma tu forma de vida. ¿Sí? Entonces, la forma de vida que tienes hoy, pues tú te la creaste con tus pensamientos, con tus emociones y con tus acciones. Entonces, la única manera, si no te está gustando la forma como estás viviendo, entonces tienes que cambiar primero tu pensamiento para que empiecen a cambiar tus sentimientos, para que empiecen a cambiar también tus acciones, y tus acciones te van a dar es el cambio de vida que tanto anhelas o que tanto requieres. Queremos que nos vaya bien, pero hacemos todo para que nos vaya mal. O sea, nosotros mismos nos saboteamos. Conozco mucha gente que le empieza a ir bien, empieza a echar ganas y de repente no sé por qué, algo aquí, ¡pum!, lo traba y se empieza a sabotear. Hay una frase, no sé de quién es, se me quedó muy grabada, que decía, Dios, fuimos creados, por Dios, fuimos creados para triunfar, pero somos programados desde que nacemos para fracasar. Y hablando del programa, y ahorita que estamos hablando de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, la herencia que recibimos de nuestros padres, pues no siempre es dinero. Y sobre todo si no tenían dinero, pues qué dinero vas a recibir. Pero eso no quiere decir que no has recibido herencia de tus padres. Recibiste genes, pero también recibiste muchas cosas que tenía. Por ejemplo, mi papá siempre fue muy cuidadoso con el dinero, pero a veces en extremo. ¿Por qué? Porque había un temor de perder dinero. Siempre quiso hacer un negocio, pero nunca hizo el negocio porque tenía miedo porque el negocio no funcionara y esto le trajera pérdidas, perdiera dinero. Entonces, esos temores son parte de la herencia que nosotros tenemos.
Cuando vengo a Cristo, me doy cuenta que, que tengo esa herencia, que tengo esos temores en mi vida y empiezo a trabajar en eso y a luchar en eso y a cambiar mi mentalidad en eso para que no me gobierne esos temores en mi vida. Entonces, como vivieron tus padres, pues fue lo que aprendiste en tu vida. En el alimento es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en mi casa a mi mamá jamás le gustaron las vísceras, ni el hígado, jamás lo hizo. Entonces, pues yo no lo como. Ahora de grande, mi esposa lo quiere hacer, le digo, pues cómetelo tú y yo no lo como. ¿Por qué? Porque no lo enseño. Y la casa donde desde chico les enseñan a comer eso, pues lo podía comer. Y así es en el alimento espiritual y también en el alimento físico y en el alimento mental que tú recibiste de tus padres. Por eso es importante ¿eh? Ver qué es lo que te sembraron en tu mente, qué sembran las generaciones anteriores, tus padres, tus abuelos, el medio ambiente, en el lugar donde vivías, porque también eso también influye mucho, y qué está diciendo la palabra. Empiezas a sopesar y te voy a decir, siempre lo que dice la palabra es mejor que lo demás. Entonces, hacia algo debes de hacerle caso a la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es eficaz. O sea, la palabra de Dios funciona a su tiempo, pero funciona. Ok, Proverbios 23:7. Dice Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué significa esto? Dice en Proverbios 23:7 que como piensas, vives. Eso es lo que significa. Tú vives de acuerdo a tus pensamientos, ¿sí? Quisieras tener otras cosas, quisieras tener una forma de vida diferente, quisieras gozar de otras cosas que no gozas, pero lo que ha impedido eso es las limitaciones que te has metido en tu cabeza. Entonces, a veces tendemos a echar la culpa a los demás, ¿no? Pues es que mis papás no me enseñaron, o mis papás no pagaron la escuela, o mis papás, pero la verdad es que a cierta edad ya tú eres responsable de tu propia educación. Si en mi casa no me enseñaron algo, yo tengo que buscar dónde aprenderlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora aquí nosotros? Estamos aprendiendo eh, unas nuevas enseñanzas para llevar una nueva forma de vida diferente. De hecho, el bautismo en agua eso significa. Dice en Romanos, creo que es en el capítulo 6, dice que somos sepultados por el bautismo, simbolizando nuestra muerte a la vieja manera de vivir para levantarnos juntamente con Cristo, dice la Biblia, para una vida nueva, una vida diferente. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, estamos en Cristo y ahora tenemos que vivir esa forma de vida nueva y diferente, no como el chiste del borracho, ¿no? No que iba a ser otro, pues sí, pero también te salió borracho, no. En este caso, es una vida nueva y diferente a la que teníamos antes. Ok, Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca en este versículo. Y esto es bien interesante. Cuando habla del corazón la Biblia, no habla de la bomba que se encarga de irrigar sangre y oxigenar todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando habla del corazón, habla de ese depósito, ¿sí? Donde todos tus pensamientos se guardan. Entonces, lo que le metas a tus pensamientos y lo que metas en este depósito es lo que va a salir. Mi pastor decía, somos como una pasta, un tubo de pasta. Si es una pasta dental, cuando ejerces presión sobre ella, ¿qué va a salir? Lo que tiene adentro. Si es pasta dental, va a salir pasta dental.
Si es pegamento, va a salir pegamento. Lo que se le metió es lo que va a salir. Y sale cuando hay presión. Cuando estás siendo presionado, ¿qué sale de ti? Hijo de la... Y ya me lleva empiezan las maldiciones o empiezas a decir lo que Dios dice de ti. Padre, yo sé que tú estás conmigo en esta situación, yo sé que tú vas a suplir cada necesidad que la situación requiera, etc. Y empiezas a hablar diferente, porque también de lo que hables, eso, de eso te vas a alimentar. El hombre se saciará, dice otro proverbio, del fruto de sus labios. Lo que tú hables produce un fruto. Pero ¿qué vas a hablar? Lo que tienes adentro. Por eso es importante meter y llenar de nuestras vidas la palabra de Dios. Si tú llenas de la palabra de Dios tu corazón, en el momento que necesites algo, va a salir y la palabra de Dios no regresa vacía, es prosperada para lo que Dios la envió. Ok, ¿qué es un patrón? Un patrón son ideas, creencias o puntos de vista que han sido plantados en nuestra mente por las personas o acontecimientos de nuestras vidas. Y es la base sobre la cual tomamos nuestras decisiones, que son las que nos mueven en un sentido u otro, siendo nuestra vida el resultado de nuestros actos. Son entonces nuestros actos el resultado de nuestros patrones de conducta. Todos tenemos patrones de conducta. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el patrón, cambiar un patrón malo por un patrón bueno. Entonces, cuando el patrón cambia, entonces eh, lo que estás haciendo y al final cambia tu forma de vida. El patrón, creo que también ya lo tocamos, se basa en la información que recibes de tus padres, de tus profesores, líderes religiosos, amigos, familiares, medios de comunicación y la herencia cultural. Hay buenos patrones y hay malos patrones. Cuando hablamos inclusive de herencia cultural, vemos que hay patrones de conducta que tiene el mexicano que no los tiene el japonés, que no los tiene el alemán. Cada cultura tiene su propia herencia cultural que se convierten en patrones también de conducta, ¿no? Entonces, no nacemos de esta manera. Hacemos, cuando compras una computadora, viene normalmente vacía, si acaso el sistema operativo, pero al final vas a trabajar con lo que le metes a la computadora. Entonces, nacemos con el disco duro en blanco y le empezamos a meter de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. Son 3 métodos de enseñanza. Programación verbal, lo que te han estado diciendo, eso se va quedando, se va quedando. ¿Sí? Si tus padres te, te bendecían, oye, qué bueno es para esto, qué bien mi hijo, o si no, eres un menso, eres un tonto, no vas a salir, etcétera. Todo eso se queda, ¿sí? La programación verbal, el modelaje. El modelaje es bien importante. Lo que viste hacer a tus padres, lo que viste hacer a tus maestros, lo que ves hacer a tu comunidad, eso también se te queda. De hecho, hay un dicho, ¿no? Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también la vida, los acontecimientos, hay acontecimientos específicos en nuestras vidas que nos marcan de por vida. Buenos momentos y malos momentos. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué es lo que le estás metiendo. Ya fuiste rescatado de esas malas enseñanzas, procura eliminarlas de tu mente para meter las nuevas enseñanzas. No sé, parece que este software o con este sistema operativo, porque ahorita traigo Windows 11, antes estaba trabajando con el 10 y no sé, la vez pasada no los oía. No sé si por ahí estás, Pepe, a ver si te oyes, ¿no? O a ver si te oyes, porque yo no los oía. Sí, Este, ¿sí me escuchan? ¿Puedes hablar? Sí, Fíjate sí me que veo escuchan. que se mueve, pero no te. A lo mejor los demás te escuchan, pero yo no sé por qué no te escucho. ¿Sí me escuchan? Sí.
Entonces, si A quieres veces tú escuchamos ahora ahí para que te oigan los también demás en ¿cómo se llama? En Que sí escuchan los demás. Zoom, y yo voy a orar acá para los de Facebook Live. Ya se nos acabó el tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios, por cada persona que nos ha escuchado, Señor. Yo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada uno de ellos, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que esta palabra, Señor, haya sido la adecuada, Señor, que esta palabra penetre, Señor, en sus almas, en sus corazones, Señor, y que realmente produzca el cambio necesario, Señor. Que no sea algo que oímos y olvidamos, sino que sea algo que oímos y ponemos por obra, Padre. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, por cada persona que se conectó, Señor, tanto en Zoom como en Facebook Live, los que nos van a oír por Spotify, Padre, o por las redes sociales, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tu palabra corre, Padre, y toca, Señor, a veces a personas que no conocemos, a personas que necesitan, porque tú eres un Dios que suple las necesidades, y el que necesite, Señor, lo que nosotros estamos enseñando, Señor, tú lo haces llegar, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lamento, no sé si tengo que moverle algo aquí para escucharlos, pero no sé por qué no los escucho. Gracias por haberse conectado, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, aquí a las 8 de la noche por esta misma medio de comunicación. Gracias a todos, y Dios les siga bendiciendo abundantemente. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas Para noches. todos ustedes. Buenas noches, gracias. Gracias. Quiero también despedirme